Bueno, muchas gracias. En primer lugar quería agradecer a Cristina Bernis y a Carlos Barea, que no le veo por aquí, pero bueno, ya vendrá, por invitarme a participar en estas jornadas y sobre todo con la calidad de ponentes que hemos tenido hoy a lo largo de la mañana y bueno, que tendremos después de mi intervención. Bueno, yo he organizado mi ponencia orientada un poco a comentar la decadencia de la agricultura periurbana que está sufriendo la Comunidad de Madrid y cómo eso tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria de nuestro territorio. Y en la segunda parte de la ponencia voy a introducir, para no centrarnos siempre tanto desde esa crítica tan negativa, en iniciativas que se están haciendo desde una base social para revertir este modelo. Casi todos son iniciativas locales, participativas y con una pluralidad de agentes que hacen una crítica directa al modelo territorial hegemónico que tenemos establecido en las áreas metropolitanas y también en nuestras ciudades, y que plantean propuestas desde diversos ámbitos, pero que en definitiva lo que buscan es asegurar una alimentación de calidad y de proximidad. Bueno, los dos retos claves que lo hemos visto a lo largo de las intervenciones de esta mañana, sin duda son la seguridad alimentaria y el cambio climático, ¿no? Aquí en esta gráfica que vemos cómo, que esto también lo comentó el profesor Carlos, en Europa alrededor del 75% de la población vive en áreas urbanas. Aquí en la región metropolitana de Madrid somos conscientes de que hay un despoblamiento, mucha de esa población está en los núcleos urbanos, lo que implica que la seguridad alimentaria en estos momentos tiene una dimensión urbana, ¿no? Siempre la seguridad alimentaria, si vemos muchos de los documentos que ha publicado la FAO, siempre hacía referencia a países empobrecidos, a los países del sur, pero ahora nos encontramos que con la crisis económica muchas de las personas que habitan en esas ciudades no pueden acceder a alimentos frescos, sino que son transformados, ¿no? Entonces, en este sentido, llama la atención de que nuestro modelo territorial haga que crezcan las ciudades sobre esos espacios agrarios que en un momento jugaron un papel fundamental para el desarrollo de las comunidades. Como sabemos, muchas de las ciudades se asentaron en aquellos espacios que les permitía abastecerse de alimentos. Pero después de que ha empezado la industrialización de las ciudades, la mejora de las carreteras, los sistemas de refrigeración, esa agricultura ya no era tan necesaria que estuviera en la proximidad de nuestras ciudades. Entonces, esa agricultura se deslocalizó, se globalizó, se perdieron esas conexiones con el territorio y ya nuestras ciudades se alimentan de lugares y de territorios que no conocemos ni que tampoco sabemos en qué condiciones se elaboran esos alimentos, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria también hablamos sobre en qué condiciones sociales se están cultivando los alimentos que consumimos. Un ejemplo, muchos de los productos que consumimos o que abastecen el mercado madrileño vienen de países o regiones, como podemos decir, Almería, bajo plástico, mano de obra mal pagada, muchas veces es mano inmigrante sin papeles y luego esa es la alimentación que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones claves no es solo que se haya perdido ese vínculo con la ciudad, sino que en el momento en el que se pierde ese vínculo, ese conocimiento de quién está produciendo los alimentos que consumo, da pie que se generen todo ese tipo de desregularizaciones con la mano de obra y con la manera de cultivar. Ahora nuestros alimentos están llenos pues de fitosanitarios y cuando los llevamos al plato no los conocemos. Voy a poner en pantalla completa. Ah, vale. Veía que por aquí había un... Aquí. Ay. Vale.
Vale, pues esas líneas rojas a las cuales ya hemos llegado, ¿no? Son los cambios en los usos del suelo y la pérdida de biodiversidad debido a la expansión de las áreas urbanas. Eso sin duda va a generar enormes movimientos migratorios que ya lo estamos viendo ahora. Y no solo son los cambios de uso del suelo, sino la pérdida de suelo fértil. Aquí abajo vemos una tabla de la distribución y de la evolución del suelo urbano en la Comunidad de Madrid y vemos cómo los usos urbanos triplican al crecimiento de la población. Es decir, que esos usos urbanos no se están produciendo para dar vivienda o trabajo a esa población. Aquí vemos que entra el factor de la especulación del suelo, ¿no? Que en definitiva, por una falta de planificación estratégica donde se ponga en el centro todo eso que habló Yayo y el profesor Carlos anteriormente, tenemos en que un modelo territorial que se basa en los usos urbanos, ¿no? Entonces, en este sentido vemos los mapas que aparecen aquí son los mapas de usos agrícolas y forestales de la región urbana de Madrid. Vemos cómo se genera una mancha en aceite del crecimiento urbano en detrimento de todos esos paisajes alimentarios que jugaron un importante papel para el desarrollo de las ciudades. En este sentido, también vemos cómo la falta de políticas territoriales coherentes hace que nuestro territorio esté segmentado en el norte, con muchos espacios protegidos y una calidad de vida alta, y en la zona sur, en la zona sureste de la región metropolitana de Madrid, pues cuando transitamos por esas carreteras vemos un alto impacto ambiental, ¿no? Un alto impacto también paisajístico. En ese sentido, bueno, no es solamente que esa mancha urbana se esté consumiendo todo ese suelo fértil, sino que también lo está fragmentando, en la medida en la que, aunque haya pequeños espacios fértiles para cultivar, ya no son accesibles, ¿no? Porque quedan en islas entre grandes infraestructuras viarias. Bueno, esto es una investigación que hicimos con el grupo de investigación de geografía y el Ayuntamiento de Madrid, un poco para recuperar esa memoria histórica y paisajística del municipio de Fuenlabrada, y nos aportó datos muy interesantes que nos han hecho reflexionar sobre esa necesidad de cambio de paradigma, ¿no? Pues en este estudio, que nos basamos en diversos documentos del archivo municipal, nos dimos cuenta que la ciudad de Madrid siempre ha dependido de todos esos municipios que antes eran rurales y ahora son grandes áreas metropolitanas, ¿no? Como puede ser Móstoles, Leganés, Fuenlabrada. Hubo un momento en el que, aunque en la ciudad de Madrid se cultivara en los huertos al lado del Manzanares, había un funcionamiento en clave biorregional, es decir, que esos municipios rurales abastecían a la mayoría de la población que estaba en Madrid, y cuando los agricultores llevaban a través de las vías pecuarias en largos caminos a abastecer el mercado urbano, traían basura basura, que ellos le llaman así, que son los restos orgánicos de los mercados municipales, y eso les permitía abonar el territorio, ¿no? Entonces se cerraba un poco ese ciclo. ¿Qué pasa ahora? Pues en todos estos municipios antes rurales y ahora ciudades metropolitanas, que en un momento fueron ciudades dormitorio, pues desconocen que tienen huerta, desconocen que hay actividad agraria profesional, desconocen que hay una importante comunidad agraria que sigue abasteciendo el mercado urbano, y a su vez ese mercado urbano madrileño, como se ha deslocalizado esa producción, ya no sabe si esos alimentos vienen de sus proximidades o vienen de otros países o de otras regiones. Con lo cual aquí vemos que se ha partido ese vínculo, o se ha fracturado ese vínculo que existía, casi histórico, entre la huerta y la ciudad, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de seguridad alimentaria en clave biorregional y sobre todo en nuestra comunidad, tenemos que entender que para poder tener alimentos frescos y de proximidad, no nos podemos acotar solamente a los límites municipales, ¿no? En este sentido, todavía tenemos muchos espacios de huerta, aunque hay una evidente regresión de la actividad agraria profesional. Por ejemplo, el PIB de la agricultura en la Comunidad de Madrid llega a un 0,2%. Esto no es baladí, esto es porque tenemos un modelo metropolitano que solo prioriza el sector servicios. Tenemos la capital y queremos tener una ciudad marca muy alejada de esa identidad que tuvo un momento, que los paisajes tuvieron en su momento un importante papel. O sea, estoy hablando de los paisajes alimentarios. Aquí, por ejemplo, podemos ver el primer plano de Madrid dibujado, ¿no?, que nos muestra un poco las huertas. Ahora mismo la ciudad de Madrid no tiene espacio agrario. Como la ciudad de Madrid no se plantee una alianza con las ciudades vecinas, no puede alimentarse de productos de proximidad, ¿no? En este sentido, la Comunidad de Madrid no tiene una estrategia alimentaria en este sentido. Luego comentaré que hay un Pacto de Milán que está intentando generar alianzas, pero aquí se pone de manifiesto la desconexión que hay entre esa base física necesaria para proveernos de alimentos y las políticas relacionadas con salud. Bueno, en este modelo metropolitano que lo consume todo y que al no haber una dependencia tan importante como lo era antes de esos espacios agrarios, pues se expande sobre todo el suelo fértil. Pero hubo un momento en el que no hasta hace mucho, muchos municipios de la Comunidad de Madrid todavía conservaban sus bienes comunales, los bienes comunes y los propios, como elementos necesarios para la seguridad alimentaria. Los bienes comunes eran aquellos aquellas áreas que había en los municipios que se destinaban para que el ganado de labor o el ganado lanar pudiera pastar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un pastor que era el pastor de Fuenlabrada. En 1940 este pastor no tenía su rebaño propio, sino que lo que hacía era que pasaba todas las mañanas a las 5 de la mañana con una campanita por el pueblo y cada animal salía solo y se juntaba con el pastor. Y el pastor llevaba todo el rebaño, estaban en todos los espacios comunales, pastaba y por la tarde lo regresaba a su casa. O sea, gran parte de la proteína animal que consumían estas familias era gracias a que podíamos mantener este sistema, ¿no? También mucho del ganado de labor eran pequeñas estructuras minifundistas familiares, con poco suelo, con lo cual necesitaban de esos espacios comunales para poder llevar a sus animales de labranza a pastar. Luego estaban los bienes propios, que principalmente eran bosques, de donde se obtenía la leña. Para poder utilizar esa leña, como sabéis, o también los espacios comunes, los propios, cada comunidad establecía sus propias reglas asegurando la sostenibilidad de esos recursos. Pues con esos bienes propios se podía sacar leña para calentar los hogares y sobre todo lo más importante es que estos espacios eran necesarios para aquellas familias con pocos recursos. Cuando hicimos, por ejemplo, la investigación en Fuenlabrada, hasta los años 80 todavía el ayuntamiento tenía bienes comunales, pero se fueron perdiendo principalmente en todos los municipios del sur de Madrid. En el momento de la desamortización de los suelos entraron propietarios privados o grandes familias que querían comprar más tierra porque querían
o porque sabían que en un momento iban a poder reclasificar el suelo. Esto ha pasado, por ejemplo, en toda la zona de San Fernando de Henares y de Rivas, que compraron grandes propiedades de suelo y finalmente esos suelos no se han podido reclasificar y están prácticamente abandonados. Y entonces aquí también nos hace pensar la importancia de que hayan estructuras minifundistas de pequeñas familias, porque en realidad son las que terminan gestionando ese territorio, ese paisaje, que luego es la que nos genera pues esos servicios de los ecosistemas o ese bienestar cuando caminamos por ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, cualquier modelo territorial que abogue por recuperar o restablecer esa soberanía alimentaria que hemos ido perdiendo poco a poco gracias a las políticas neoliberales, no solo del modelo territorial, sino del sistema alimentario, ¿no? Deben de tener en cuenta que los bienes comunes son necesarios, ¿no? En este sentido, también vemos cómo se ha hecho un cerramiento sobre esos paisajes. Ahora los paisajes, aunque sean de propiedad privada, antes estaban abiertos y se podía disfrutar. En ese sentido, esa conexión entre el campo y la ciudad se mantenía. Ahora todo está lleno de cerramientos que nos hace muy difícil poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, además se da esa fractura, ¿no? El no poder disfrutar de esos paisajes. Bueno, ahora por delante tenemos un enorme reto, que es el de recuperar esa alimentación saludable y de proximidad. Por ejemplo, citando a Caroline Steele en su libro de Hungry Cities, ella ponía de ejemplo que el peor problema que tienen ahora mismo las autoridades locales es que han perdido el control de los alimentos de sus ciudades. O sea, si hay una persona vulnerable económicamente que no puede acceder a alimentos de calidad, estamos en manos de los grandes supermercados, ¿no? En ese sentido, ya no tenemos un control del sistema alimentario. ¿Por qué? Pues porque no hay una conexión entre el campo y la ciudad. Los alimentos que consumimos vienen de lugares muy lejanos, con lo cual no hay una relación entre los productores y los consumidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, si queremos avanzar hacia propuestas que nos permitan mejorar esa alimentación, tenemos que abogar porque las huertas que tenemos ahora mismo en ciudades como Fuenlabrada, Getafe, Rivas, San Fernando de Henares, Móstoles, sean huertas vivas, vivas con agricultura sobre todo profesional, porque es la agricultura que nos abastece. Esto es algo que sale mucho en muchos foros más alternativos sobre las redes alimentarias y el consumo de proximidad, que siempre se focaliza todo en el consumo o en la necesidad de generar más huertos comunitarios. Los huertos comunitarios son muy interesantes porque se generan importantes relaciones sociales, pero no están focalizadas para abastecer el mercado urbano. Entonces, si estos espacios van perdiendo esa identidad productiva, no vamos a poder volver a relocalizar nuestro sistema alimentario, ¿no? Entonces, eso es una cuestión clave, que cuando hablemos de alimentación, también veamos como factor clave la agricultura periurbana y como agente esencial el pequeño agricultor. O sea, no nos podemos olvidar que es ese pequeño agricultor el que está manteniendo esos paisajes, es el que está manteniendo esa identidad, esas prácticas culturales y esos alimentos que muchas veces conservan las variedades locales. Entonces, en ese sentido, es importante poner mecanismos para fortalecer la agricultura periurbana. La agricultura periurbana tiene unas características que le hacen muy frágil porque estamos en un sistema económico que hace que sea frágil. Por ejemplo, hay un factor que condiciona la agricultura periurbana, que es el factor especulativo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en ámbitos muy cercanos a los núcleos urbanos. Entonces, los propietarios ya no consideran el valor productivo que tienen esos suelos. Ahora consideran solamente el valor especulativo de esos suelos. Entonces, cuando un joven agricultor quiere cultivar, no tiene tierra para cultivar,
porque ya no es un recurso del bien común para alimentarnos, es un recurso que está esperando a que se reclasifique el suelo para poder obtener plusvalías. Entonces, en este sentido, la agricultura periurbana es mucho más frágil que aquella que está ubicada, por ejemplo, en sitios rurales. También lo condiciona bastante la proximidad urbana, lo que es el precio del suelo. No es lo mismo alquilar una hectárea al lado de una gran ciudad, como por ejemplo Fuenlabrada, a si me voy a un municipio rural de Madrid. Pero ¿qué pasa? Que si queremos buscar una alimentación de proximidad, tenemos que asegurar que el mercado de la tierra esté disponible para agricultores que quieren cultivar. ¿Por qué no se hace? Porque no hay políticas activas para desbloquear el valor especulativo que hay del suelo. Simplemente se deja hacer, ¿no? En ese sentido. Otro de los grandes problemas que tenemos es la mano de obra. Al estar en la cercanía a las ciudades y al ser una actividad que está tan mal pagada, sobre todo mal pagada por el bajo valor que se le da a esa actividad, nadie quiere ser agricultor, muy poca gente quiere ser agricultora. Entonces, ¿qué pasa? No hay mano de obra, no hay renovación generacional en la actividad agraria. Aquí no hay escuelas de formación como hay en Cataluña para ser agricultor, por ejemplo, ¿no? Este es otro de los grandes problemas. Y por último, la gran fragmentación que tienen estas parcelas. Hicimos, por ejemplo, una investigación con uno de los grandes agricultores del secano, que tiene un importante papel porque el secano forma parte de la identidad de los paisajes de Madrid. Anteriormente, hasta mediados del siglo XX, prácticamente todos estos territorios eran campiñas cerealistas, y en los 50 se empezaron a hacer pozos para cambiar hacia producción hortícola porque lo demandaba el mercado urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, gran parte de la identidad de nuestro territorio son campiñas cerealistas. Pues, ¿qué pasa? Que ahora muchos agricultores no pueden acceder a muchas parcelas porque están fragmentadas. Y están fragmentadas las vías pecuarias, con lo cual no pueden acceder. Y luego está el problema del límite de velocidad de los camiones, de los tractores, que no pueden circular por grandes vías. Entonces tenemos mucho terreno fértil que puede tener un papel muy interesante para abastecernos de cereales y que ha quedado invalidado por este modelo territorial que lo absorbe todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una imagen que a mí me gusta bastante, que es de Fuenlabrada, que está en el fondo la ciudad con sus grandes edificios, hay un centro deportivo y vemos cómo están removiendo la tierra, bueno, aporcando la tierra con tracción animal. Eso ya casi no se ve en ningún lugar. ¿Y por qué ha resistido la agricultura periurbana que hay en Fuenlabrada a diferencia de otras agriculturas? Pues porque básicamente son explotaciones familiares con un gran arraigo en su territorio. No son grandes propietarios que tienen contratado mano de obra y que si en un momento dado el negocio les va mal, cierran. Aquí no. Bueno, un poco ya después de esta crónica nefasta de nuestros espacios agrarios, bueno, nosotros desde el Departamento de Geografía estamos trabajando desde diferentes líneas para cambiar un poco la dinámica que se ha establecido en el territorio, y siempre lo llamamos como debe de haber un paradigma, el proyecto agrourbano, que materialice ese deseo de reconexión entre el campo y la ciudad para lograr un funcionamiento ecosistémico del territorio. Pero, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué estrategias tenemos que seguir para que ese proyecto agrourbano se consolide? Pues tenemos que ir hacia un modelo compacto de ciudad, generar un modelo metropolitano polinuclear, no como la foto que veíamos anterior de los diferentes mapas en que vemos una mancha de aceite que se lo come todo. Tenemos que tener más campo y más ciudad compacta.
Tenemos que buscar como pilar la autosuficiencia alimentaria y menos esa dependencia alimentaria de territorios que nos alimentan de fuera. Para eso, la agricultura periurbana tiene que ser viable y para eso debe de haber políticas activas por parte de la Comunidad de Madrid, en este caso, que es quien tiene las competencias en agricultura, de apoyar a esos pequeños agricultores, ¿no? Mediante asesoramiento técnico, marcas que identifique ese producto. Cuando vayamos a un supermercado o queramos ir a un punto de venta, sepamos cuáles son los alimentos que vienen de nuestra región, porque de esta manera, a través del consumo, estamos apoyando esas estructuras familiares que en definitiva son las que mantienen nuestros paisajes. Otra de las cuestiones que consideramos necesarias es el empoderamiento de las pequeñas explotaciones familiares, sobre todo en el desarrollo y en la toma de decisión de muchas de las políticas que afectan la alimentación, no digo la agricultura. Esto es una cosa que siempre ha pasado, que la agricultura es, las concejalías en las ciudades, por ejemplo, ya en las ciudades es que la concejalía de agricultura ya ni existe, pero en cualquier política de alimentación nunca se conecta con la agricultura, ni con esa base física. O sea, la alimentación, ya vendrán los alimentos de algún lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es necesario esa conexión con esas pequeñas explotaciones familiares. También tenemos que tender hacia modelos territoriales que tengan una mayor complejidad en los usos del suelo versus la simplificación. En las fotos que veíamos anteriormente vemos como la región urbana de Madrid es prácticamente suelo urbano o suelo industrial. Pero más allá de eso, son pequeños resquicios que han quedado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos muy importante pues, que todos esos paisajes alimentarios recobren su papel funcional que tenían, ¿no? Luego es importante que haya cohesión social y ambiental, tanto en el norte como en el sur, que no está pasando, por ejemplo, en nuestra comunidad, y una defensa para asegurar que volvamos a tener bienes comunes. Los bienes comunes, muchos ya se han perdido, pero seguimos teniendo como bien común el suelo fértil que todavía queda y todos esos paisajes alimentarios. No quiero decir que porque alguien tenga un suelo en propiedad va a perder esa propiedad sobre ese suelo. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que lo que sale de esos suelos es necesario para la vida. O sea, la alimentación es un derecho, es un bien común de todos. Entonces tenemos que asegurar que tanto ese suelo fértil como ese paisaje deje de tener un valor especulativo, ¿no? Para poder, o sea, estas serían un poco como esas estrategias que necesitamos hacer para hacer un cambio de paradigma hacia lo que nosotros llamamos el proyecto agrourbano, con unos objetivos claros, que son reconectar el campo con la ciudad. Tenemos mucho campo en muchas ciudades que no abastecen esas ciudades, que sacan la producción y la venden o la exportan o la sacan al Mercamadrid y de ahí ya se pierde la trazabilidad, ¿no?, de ese producto. Necesitamos territorializar los alimentos. Cada paisaje, por sus condiciones climáticas y edafológicas, tiene determinados cultivos. Se tiene que territorializar en el sentido de se tiene que saber que esos productos son de esa tierra por esas condiciones. No en todos los suelos se puede cultivar todo, claro, bajo plástico sí, ¿no? Entonces, si estamos en Fuenlabrada y estamos consumiendo una selga de Fuenlabrada, es importante que sepamos que es una selga, que es una variedad local, que la llevan cultivando durante mucho tiempo pequeñas explotaciones familiares con un manejo muy particular de esa zona y no de otra. A eso me refiero un poco con territorializar, sobre todo territorializar no solo los alimentos, sino el sistema alimentario urbano. También hablo de democratizar, en el sentido en que nuestro sistema alimentario está no solo deslocalizado, sino también globalizado. Son grandes empresas las que producen ese alimento, ¿no? Entonces es importante
recuperar la democracia del sistema alimentario con políticas de abajo arriba que permitan que esos pequeños agricultores puedan acceder al mercado. No digo ya en manifestar sus problemas y sus deseos de cambio, es que ya ni siquiera pueden acceder al mercado urbano, porque el mercado urbano con el modelo que se nos ha establecido es un tipo de alimento, con un tipo de tamaño, con un tipo de peso, que tiene que abastecerse durante todo el año, con lo cual un pequeño productor no puede competir con las mismas condiciones que una gran empresa y probablemente es que tampoco le interese hacerlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese sentido es a lo que me refiero de democratizar, que podamos acceder al mercado, porque al final, si la agricultura periurbana de pequeña escala no es viable económicamente, por muchas cosas que hagamos, como proteger el suelo, tampoco vamos a conseguir pues que puedan abastecernos de alimento. Un ejemplo claro que tenemos en la Comunidad de Madrid, Getafe. Getafe tiene mucho suelo agrario protegido por el Parque Regional del Sureste, pero como no ha habido políticas activas para dinamizar y apoyar ese sector, no hay agricultores. Con lo cual, lo que tenemos es un paisaje abandonado, ¿no? Un paisaje que ya está esperando a que le den otro uso. ¿Cómo está protegido? ¿Cuál es el uso que va a tener probablemente? Pues como las grandes ciudades necesitan expulsar tantos desechos lejos para que sus ciudadanos no lo vean, los sitios más idóneos para vertir todos esos desechos que requiere el metabolismo urbano, pues suele ser sobre ese territorio fértil. Y en ese sentido yo creo que esa no política o esa política igual para que haya esa regresión de la actividad agraria y se abandonen esos territorios en gran medida tiene que ver con esa filosofía de nuestra ciudad tiene que crecer y tiene que expulsar cosas que no pueden estar en la ciudad, ¿no? Son lo que se convierten ya nuestros espacios fértiles en espacios trasteros. Y por último, el último objetivo del paradigma agrourbano es necesitamos recampesinizar, o sea, menos empresas que explotan a muchos trabajadores y necesitamos más pequeñas explotaciones familiares como las que siempre ha habido en el sur de la comunidad y que puedan vivir de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, también necesitamos avanzar en esas políticas activas. ¿Cómo lo podemos conseguir? Es necesario que haya figuras territoriales innovadoras. Cuando me refiero a políticas territoriales innovadoras, son políticas que buscan algo más que proteger. Como hemos visto con el ejemplo anterior, el Parque Regional del Sureste tiene protegido mucho de nuestros suelos fértiles, pero si no hay una política activa para poner en valor esa agricultura familiar, pues termina desapareciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vale ya solo con la zonificación. No somos, los suelos agrarios no son un parque natural. No son un parque natural porque requieren de la actividad y la simbiosis de esas personas que trabajan ese tipo de ecosistema. Entonces necesitamos medidas de gestión que acompañen. Luego voy a introducir un poco un ejemplo de este tipo de figuras que son los parques agrarios, pero bueno, por continuar, luego es necesario, que aquí también se ha abordado mucho, tenemos que fortalecer todas esas estructuras de gobernanza alimentaria en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos que fortalecer todas esas redes alimentarias que llevan años y años reivindicando la necesidad de una alimentación saludable y con un precio justo para los agricultores, pero también para los consumidores, porque lo que no puede ser es que tengamos mucha agricultura ecológica solo para unos cuantos. Uy, voy tarde. Bueno, y políticas activas que solo veré orientadas a relocalizar y territorializar y democratizar el sistema alimentario urbano. Ahora el sistema alimentario urbano está en manos de grandes empresas transnacionales que controlan todos los alimentos que consumimos aquí y en otros lugares, ¿no? Bueno, por ir deprisa, bueno, pues una de estas figuras, cuando yo hablo de figuras innovadoras, pues me refiero a la figura de parque agrario. El parque agrario es una figura
que protege el suelo fértil, lo ordena para que otros usos que expulsa la ciudad, por ejemplo, vertederos o usos extractivos o bueno, todo tipo de usos no agrarios no entren a competir con la actividad agraria, ¿no? Ordenar también significa que esas vías pecuarias se sigan manteniendo y puedan tener el uso que siempre han tenido, ¿no? Para apoyar esa actividad agraria. Y por último, que pone políticas activas para dinamizar la agricultura de proximidad. ¿Eso qué quiere decir? Para reconectar esa producción que hay en las zonas cercanas a las ciudades y que abastezcan ese mercado urbano. Un ejemplo de ellos es el Parque Agrario de Fuenlabrada, aquí en Madrid. También está el Parque Agroecológico Soto del Grillo. En Cataluña hay 3 ejemplos que son los ideales porque tienen allí unos recursos que les favorece el que puedan tener una gran producción, no como en nuestro caso. Bueno, aquí lo que se ha hecho es un plan de gestión y desarrollo. Todo parque agrario tiene que tener 3 cosas: un instrumento urbanístico que proteja el suelo, un instrumento de plan y gestión que oriente las estrategias para reconectar el campo con la ciudad, y una estructura de gobernanza en la cual el pequeño productor tenga un papel prioritario en la toma de decisiones de las políticas que se llevan a cabo. Aquí algunos ejemplos: bueno, pues se está abasteciendo en los supermercados, se está identificando con este producto, se ha hecho un trabajo con una cooperativa de mujeres que embotan los excedentes de la producción y ellas también llevan los puestos directos que hay en los diferentes municipios. Tenemos una campaña que se llama Cómete Fuenlabrada para animar a que la gente coma los productos de su ciudad, ¿no? Y ahí buscamos como lemas que te permitan territorializar esos alimentos. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de arriba una cuestión que parece baladí, pero muchos de los mercados municipales que hay en las calles lo lleva gente que no son agricultores y que van y compran el producto donde es más barato y no tienen ninguna relación con el producto local. Bueno, pues hubo que cambiar la normativa para que los agricultores de Fuenlabrada pudieran volver a tener sus puestos de venta directa, porque ya se habían perdido. Luego tenemos, bueno, pues ferias y eventos para que la gente de la ciudad conozca que hay huerta. Mucho de la gente joven, incluso yo he tenido alumnos ahora en ordenación del territorio, que cuando les conté que en Fuenlabrada había agricultura, había parques agrarios, no se lo creían hasta que no hicimos la salida de campo. O sea, es una fractura evidente entre el campo y la ciudad, ¿no? Sobre todo en el imaginario colectivo. Bueno, y ya estoy terminando. Quería mostrar esto, que es una iniciativa, que es la Federación Intervegas, que ya llevamos 5 años trabajando por una ley que proteja los suelos agrarios de alto valor agrológico y los suelos de interés agrario. Ahora mismo no hay ninguna ley estatal que proteja estos suelos. Quien ordena, por ejemplo, el modelo territorial en la Comunidad de Madrid son las políticas sectoriales, es decir, las grandes infraestructuras viarias, ¿no? No se prioriza qué zonas se deben de conservar y por qué es importante que se conserven, ¿no? Entonces, al final, quien protege o no protege esos suelos es el planeamiento municipal, y como sabéis, la dinámica hasta hace muy poco era que esos suelos podían financiar las arcas públicas o municipales, ¿no? Entonces, estos suelos hasta ahora siguen desprovistos de una legislación que les proteja. Esto es una iniciativa ciudadana, estatal, que se ha ido Rafael Mata, pero él es uno de los que más está trabajando porque esta ley salga adelante. Ya está redactada, la presentamos al ministro de Agricultura hace 2 semanas y el 11 la presentamos en la Comisión de Agricultura para que se lleve a registro. Con lo cual, bueno, pues espero que la ley salga adelante y haremos una campaña de recogida de firmas, con lo cual animo a la gente aquí presente para que firmen esta iniciativa, porque aquí nos jugamos nuestra alimentación, nuestra soberanía alimentaria y nuestra seguridad alimentaria. O sea, no solamente podemos ver estos espacios como una base física, ¿no? Y por último, bueno, pues quería cerrar con que se están haciendo iniciativas muy interesantes en el marco de la política, en el Pacto de la Política Urbana Municipal de Milán, que se firmó en el 2005.
Hay más de 150 ciudades que lo han firmado. Esto ha favorecido que se genere una red en España, que es la Red de Ciudades por la Agroecología, que busca mejorar nuestra alimentación de proximidad, ecológica, apoyando al pequeño productor y demás. ¿Por qué lo saco aquí a cuento? Porque además esta red está favoreciendo grupos de trabajo con la población para desarrollar políticas concretas a nivel municipal. Aquí en Madrid, la ciudad de Madrid es una de las que están liderando la red de ciudades por la agroecología, y tienen mesas de trabajo que resultan muy interesantes, ¿no? Porque al final defines un poco esas políticas que luego te van a afectar como ciudadano. Entonces también os invito a que os informéis y podáis participar. Y gracias.